Mientras varios países occidentales están enviando refuerzos militares al este de Europa por temor a una invasión rusa en Ucrania, Alemania se niega hasta ahora. El argumento de Berlín es que el país no exporta armas a zonas de conflicto por una cuestión de principios. Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern. La información, sin embargo, es incorrecta, ya que Alemania ha suministrado en los últimos años armas, por ejemplo, a Egipto, un país implicado en el conflicto de Yemen. Según cifras del Ministerio de Economía germano, Berlín otorgó en 2021 licencias de exportación de armamento a Egipto por un valor de más de 4.300 millones de euros. ¿Por qué la negativa de Alemania en el caso de Ucrania, entonces? ¿Es posible que haya otras razones de mayor peso? Estados Unidos ha mandado soldados al este de Europa. Francia, Reino Unido y otros países miembros de la OTAN han desplegado aviones y fragatas debido a la crisis en Ucrania. Alemania, sin embargo, es blanco de críticas porque ha enviado únicamente cascos. El número, además, parece irrisorio: 5.000 cascos. El aporte es meramente simbólico. Por un lado, por la magnitud del despliegue de tropas rusas al otro lado de la frontera, estimado en unos 100.000 hombres, más el potente armamento de la que sigue siendo la segunda potencia militar del mundo. Pero esta actitud alemana también es simbólica porque revela la reticencia de Berlín para apoyar con hechos concretos la línea de sus aliados de la OTAN. Esas reticencias tienen razones históricas, ya que en la Alemania de la posguerra se ha formado posiblemente uno de los movimientos pacifistas más grandes de Europa tras el trauma del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Es famoso, por ejemplo, el ataque con una bolsa de pintura roja que sufrió en 1999 el ex ministro de Exteriores Joschka Fischer durante un congreso de su propio partido, los Verdes, por dar su apoyo a la misión militar internacional en Kosovo. Pero también hay razones actuales de las que queremos hablar aquí. En primer lugar, la relación un tanto especial entre Berlín y Moscú. Alemania, también por motivos históricos e incluso por su posición geográfica en el corazón de Europa, se entiende como un país llamado a tender puentes entre las potencias occidentales y Rusia. La política exterior alemana ha tenido a menudo como uno de sus ejes ese esfuerzo por entender y respetar los intereses de Rusia y mantener siempre el diálogo con Moscú. Y sobre todo un partido está vinculado con esa rusofilia de la política alemana: el SPD, los socialdemócratas, actualmente el partido del canciller Olaf Scholz. En los años 60 y 70, el ex canciller Willy Brandt empezó a dar forma a esa política de diálogo con el bloque del Este, que prestó grandes servicios a Europa y contribuyó mucho a la distensión durante la Guerra Fría. En el SPD hay por eso hasta hoy muchas voces que tienden a ser más comprensivas con Rusia. Hoy en día un personaje mucho más controvertido de esa rusofilia en el SPD es el ex canciller Gerhard Schröder, que alguna vez definió a Vladimir Putin como un demócrata impecable y que nada más dejar la Cancillería pasó a trabajar como lobista para energéticas rusas. Y eso apunta ya a otro factor importante para explicar la tibieza alemana frente a Rusia: los intereses económicos. Nada simboliza en estos momentos tan bien esos intereses como el gasoducto Nord Stream 2. Este enorme proyecto de infraestructura permitirá transportar unos 55.000 metros cúbicos de gas ruso al año a Alemania sin pasar por terceros países como Ucrania, Polonia o los estados bálticos. Y Alemania es altamente dependiente del gas ruso. Ahora mismo, un 51% del gas que consume proviene de Rusia. Y el gas, además, es una fuente energética muy importante para Alemania debido a los ambiciosos planes climáticos para dejar de usar fuentes fósiles como el carbón o el petróleo y renunciar además a la energía nuclear. Estos factores combinados, la relación especial entre Berlín y Moscú y los intereses económicos, así como la dependencia germana del gas ruso, explican muy bien las reticencias de Alemania a jugar la carta de la cancelación de Nord Stream 2 como una posible sanción contra Rusia. There are many reasons why part of the German politicians still stick to Nord Stream 2. First of all, they think that this is still a connection they have with Russia.
and this makes puts Germany in a special position still to talk to Russia. Secondly, with the whole energy reform we are undergoing here in Germany, we need gas. And then thirdly, there is this idea that Nord Stream is just an economic project without any geopolitical foundation, which of course is silly because it's a geopolitical project. Y eso está detrás, por último, de las vacilaciones del canciller Olaf Scholz para pronunciarse de forma clara a favor de sanciones a Rusia que impliquen la cancelación del gasoducto e incluso para mencionar el nombre de Nord Stream 2 en sus comparecencias públicas. Las diferencias de tono con Biden son evidentes. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. Con su tono moderado y evasivo para no complicarse la vida en casa, Scholz ha dado a entender, sin embargo, que Alemania apoyará las sanciones que quieren socios como Estados Unidos. It's a very difficult position for the Chancellor to mention Nord Stream 2 specifically, but I think he made very clear that he doesn't oppose Biden in the idea that Nord Stream 2 will be part of the sanction when it comes to a Russian invasion in Ukraine. He repeatedly, I think, even when he went on CNN, he said all options are on the table and there will be hard and decisive sanctions. Tras las recientes febriles reuniones diplomáticas en Washington y Berlín, es posible que Alemania ponga finalmente Nord Stream 2 sobre la mesa, en caso de que haya una invasión rusa. Eso sí, el envío de armas alemanas a Ucrania parece descartado por ahora. No serán posiblemente más de los 5.000 cascos.